Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis, como todos los viernes. Recibo con gusto a Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día a la mesa, muy buen día a todo el auditorio. Desiderio García, bienvenido, buen viernes. Hola, buen viernes, buen día Jesús, buen día Marco y buen día al auditorio. Bueno, pues hoy platicar sobre el Instituto Nacional Electoral, una vez que concluyó este proceso de la elección judicial. Bueno, pues se da a conocer que recibe una nueva renuncia de otro funcionario de alto nivel, la cuarta en el mes de julio. Se trata de Giancarlo Giordano, quien es titular, o era titular más bien, de la unidad de vinculación con los organismos públicos locales, los OPLES como se les conoce en los estados. Comunicó la presidenta de esta institución, Guadalupe Tadei, su salida con efecto a partir de este próximo 31 de julio. Él había ingresado en el INE en el 2014. Y bueno, pues además de él, otros funcionarios que han dejado o han abandonado el INE, es la renuncia de pues Miguel Ángel Patiño, quien era titular de la dirección ejecutiva. También se había incorporado al servicio profesional de un cargo de menor rango. Después se informó también sobre la dimisión de María Elena Cornejo en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, que inició su trámite prejubilatorio. Más tarde, Hugo Patlán Matehuala, encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, informó también que su salida, bueno, pues coincidió con que fuera mencionado en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum por los presuntos vínculos con el senador priista Manlio Fabio Beltrones. Sin embargo, los nombramientos de quienes suplen a quienes se van también provocaron críticas y señalamientos de la cercanía con la consejera presidenta. Bueno, pues ahí está el temor también, o más bien la inquietud de si continuarán estas renuncias, que de entrada, Marco, pues en un solo mes, estas renuncias, ¿qué lectura política debe de tenerse sobre esta separación reciente en el INE? Pues pareciera que renace la idea de seguir desmantelando a esta institución. Hay que decir también muchas cosas al respecto. Por ejemplo, el INE jamás ha sido un organismo que haya nacido puramente de la sociedad. Lamentablemente es un organismo que se crea por voluntad por exigencia de la democracia y luego por la voluntad de algunos políticos. Los nombramientos se generaban desde los congresos, y ahí hay que decir que los congresos están representados por partidos políticos. Los partidos políticos tenían cuotas, cada uno tenía determinado número de consejeros. Los consejeros tenían cuotas al interior del INE y cada uno tenía hasta sus delegados en diferentes estados o sus secretarios en la organización, en el organigrama ya de esta institución. Es difícil pensar que un nuevo gobierno vaya a evitar la tentación de meterle mano a ese organismo. Están pensando que todavía se le puede provocar algo ahí del mapachismo o lo que se veía en elecciones anteriores a la modernidad, que todo el mundo metía mano y los votos no contaban. Yo creo que este organismo, le pase lo que le pase, va a seguirse fortaleciendo. Lamentablemente sigue en las garras de los partidos políticos y sigue dependiendo mucho del poder ejecutivo y del poder legislativo, quienes siguen proponiendo ahí nombres o siguen vetando nombres de personas que tienen incluso muchos años en esa institución. Esperamos que finalmente el gobierno se decida a lo que ha cacaraqueado desde la época de Andrés Manuel López Obrador, que iban a hacer una reforma electoral de fondo que permitiera la reestructuración de los organismos electorales y que en esa definición entiendan que este organismo tiene que lograr una independencia suficiente para darle garantía a la ciudadanía de que su voto vale. Si en algo ha avanzado este país, hay que decirlo, es en la credibilidad de las instituciones que organizan las elecciones, y si en algo ha avanzado este país, hay que decirlo también, es en democracia. Desde que se instauró
nuestro organismo independiente al gobierno o presuntamente independiente al gobierno como organizador de elecciones. Ya tuvimos al PRI, después al PAN, después a Morena, y en los estados está ganando terreno los organismos, los movimientos, el Movimiento Ciudadano y otros partidos políticos que no dejan o que empujan fuerte para los gobiernos locales. Entonces, no es el tema, o no debería de ser el tema destruir esta institución, sino fortalecerla, y esperemos que en esta, pues las sospechas de que lo están desmantelando o de que lo quieren, o peor aún, que lo quieren organizar con sus personas afines, no sea más que una sospecha, y que todo vaya cambiando para bien en ese organismo que, insisto, ha sido de lo mejor que le pasó a este México moderno. Desiderio, ¿qué lectura política debe dársele a estas renuncias? Bueno, en este punto creo que lo que estamos viendo es la consolidación y el centralismo del poder de Guadalupe Tadei. Con estas renuncias, sobre todo con Patiño y Cornejo, que dejan su salida, implica un vacío en la memoria institucional del INE, porque estuvieron más de 30 años pasando diferentes partidos, viendo diferentes partidos en el poder, diferentes elecciones, personas claramente ligadas a la institución, no al partidismo. Bueno, pues se va un gran aporte de experiencia. En el otro caso, en el caso de Patlán, bueno, no aguantó la cargada desde la mañanera, y es cierto que desde el inicio que llegó, pues fue muy criticado por su falta de experiencia y por sus lazos ligados al PRI directamente. Y ahora, lo que sorprende también es Giordano Garibay, porque era un cuadro joven, pero aparte un cuadro que era muy afín a Guadalupe Tadei, era parte de su equipo de trabajo. Entonces fue creo que de los que más sorprendió en ese punto. Quizás no logró consolidarse en el grupo, o el reacomodo va a otro lado, o sea, pero sí se presentaba como que alguien que iba a crecer dentro del instituto a la sombra de Guadalupe Tadei. Ahora, Guadalupe Tadei pues tiene todas las de ganar. Con la última reforma judicial, pues le da las facultades para mover y quitar personal en los puntos específicos para tener gente afín a ella. Aquí lo que preocupa también es que la gente que está llegando, y lo que está creando un poco de turbulencia en este cambio, es que el personal que llega no tiene las mismas credenciales que el que se va, no tiene la experiencia, y aparte claramente es personal afín a la presidenta, a la consejera presidenta del INE. Ese creo que es el punto importante. Ahora, estoy de acuerdo con Marco en el aspecto de que una de las mejores cosas que pudo pasar en la democracia de este México moderno es la llegada de la creación del INE. No es perfecto, todos lo sabemos, es perfectible, o sea, pero fue importante que tener un instituto separado del gobierno que le diera el certidumbre a las elecciones. Creo que el INE fue un gran avance en la vida política de México, y creo que en este momento, con la llegada de Guadalupe Tadei, se ha un poco debilitado en ese punto. Esperemos, como comentaban, no sea el principio del fin, y que estos nuevos enroques, esta nueva llegada, pues fortalezcan, en verdad, estos cuadros nuevos fortalezcan al INE, y no sea nada más un medio que tenga el gobierno, pues para levantarle la mano comúnmente, como dicen, y no actúe como un verdadero observador en ese aspecto. Ahora, tiene mucho trabajo que hacer por parte del instituto. Con la llegada de la CURP biométrica, pues va a pegar fuerte, según lo que comentan varios analistas, en el aspecto de que pues la gente va a poner en segundo plano la credencial del elector, cuando no debería ser así, porque pues, al final de cuentas, tener un documento que te permita votar debería ser una prioridad para todo mexicano, todo ciudadano con edad para votar. Pero bueno, ese también es trabajo del INE.
acercar a la gente e informarle y dar a conocer la importancia de tener ese documento para que bueno no haya un retroceso en el nivel de votantes en este país. Entonces, pues bueno, esperemos que estos cambios sean para empujar el INE hacia una nueva dirección favorable y no sea un retroceso. Marco, ¿qué tanta legitimidad o respaldo se ve en referencia a la presidenta Guadalupe Tadei con estos cambios que se están dando? Bueno, ya lo marcaba ahí Desiderio cómo se están dando los cambios y por qué. Yo insisto, o sea, las reformas no están fortaleciendo al instituto o lo que se han dado los cambios hasta hoy no están fortaleciendo al instituto y lo que dice Desiderio en cuanto a la pérdida de credibilidad del mismo está marcada en las encuestas. Hasta el 2010, poquito antes del 2010, el IFE de entonces se tenía una credibilidad cercana al 95%, 97%. Los nuevos estudios, cuando lo supera el 80%, lo tratan bien. Creo que son temas bastante importantes para México. Yo creo que el gobierno tiene que entender, la presidenta y todos los que la rodean, junto con el poder legislativo que están en sus manos, tienen que entender que parte importante de la estabilidad de este país ha sido que por lo menos nos dejaban votar o por lo menos nos dejaban tomar venganzas, esto entre comillas, a la hora de elegir cuando los políticos se portaban mal. El Instituto Electoral de México requiere recuperar su fuerza. La presidenta le hace daño en permitir o en promover este tipo de cambios de forma tan sospechosa, de forma tan idónea a lo que parece que persigue el nuevo poder en México. Y hay que repetirlo, no es algo nuevo. Las instituciones electorales de siempre han estado en manos de los poderes ejecutivos. En Tamaulipas pasó, ¿para qué nos hacemos? Ahí está el Instituto Electoral que mucho tiempo respondió a los intereses de quien operaba políticamente en el Estado en su momento. ¿Qué hay que hacer? Pues por lo menos hay que buscar personas, hay que buscar consejeros, hay que buscar organismos cuyas personas quieran seguir defendiendo un prestigio y sobre todo quieran trabajar conforme a los intereses del ciudadano. Lo que hoy parece es todo lo contrario, parece que se están alineando hacia lo que está adquiriendo poder, en este caso todo lo que representa Morena, y no está bien lo que están percibiendo la ciudadanía en ese sentido. Desiderio, ¿tú cómo ves que se fortalezca o se legitime este trabajo de la presidenta Tadei? Mira, bueno, en términos formales legales, Tadei cuenta con las facultades para nombrar a sus nuevos cuadros titulares sin consenso del Consejo General. Esto, como me comentaba, con la nueva reforma al Poder Judicial, reforma judicial. Entonces, pero políticamente, bueno, se ve de una manera que esos vínculos del círculo cercano son personas afines a la presidenta, que no, y más sobre todo, sí hay el problema de la afinidad, pero también está el problema de que no llenan los perfiles del personal que se está yendo, que es también un problema. Ahora, Guadalupe Tadei siempre se ha comentado, hay un conflicto de interés. Tiene gran parte de su familia trabajando en gobiernos de Morena, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Tiene hermanos, primos, sobrinos, muchos que antes es su primer trabajo y tienen sueldos pues que alrededor de 100,000 pesos. O sea, tiene un sobrino ahí en el gobierno estatal de Chihuahua, creo, que tiene alrededor de un sueldo, es su primer trabajo, acaba de salir creo que todavía ni siquiera sale de la facultad y ya tiene un sueldo de subsecretario. Entonces,
Esos son los conflictos de intereses que se ve con la presidenta, la consejera presidenta de Guadalupe Tadei. Entonces, está consolidando su poder con perfiles, con personas cercanas a ella, pero está dejando vacío áreas importantes porque no está cumpliendo con el perfil. Ahora, uno de los principales problemas de Guadalupe Tadei también es su afinidad al gobierno en este momento, que hasta cierto punto en otros institutos se había marcado, si bien es cierto, siempre hay injerencia del partido oficialista gobernante, había hasta cierto punto un distanciamiento sano. Ahora en este momento creo que ese distanciamiento es cada vez más cercano y desgraciadamente para la democracia, para la credibilidad de nuestro sistema político, pues no le hace bien, siempre, como comenta también Marco, el INE se había caracterizado por esa sana distancia entre el gobierno, que al final de cuentas había injerencia de los partidos políticos y había presiones. Bueno, siempre se había manejado como un organismo institucional ajeno al gobierno. Entonces creo que desgraciadamente ahora hay más esa cercanía y más sobre todo por los intereses que hay alrededor de la consejera presidenta. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Dejamos en grande, gran venta de 50. En el segundo piso de la cuarta transformación. Estás conectado con XHVIR, La Cotorra. En el 101.7 FM, la que vuela más alto. Con 100.000 watts de potencia pura. Oficinas principales en Gaspar de la Garza 170 Sur. Ciudad Capital, Victoria, Tamaulipas, México. WhatsApp 834-141-0293. Teléfono 834-318-2401. Esta es una estación de Organización Radiofónica Tamaulipeca. El grupo más poderoso de Tamaulipas. Búscanos en ort.com.mx. En el Baratón del Sol tenemos el 3x2 en toda la papelería de School. Hasta el lunes 28, toda la papelería de School al 3x2. Y además, 30% en todos los uniformes escolares. En Del Sol, todo está bueno, bonito y baratón para este regreso a clases. El Sol merece tu confianza. Buscaba hasta 70% de descuento en ropa, zapatos y accesorios, más hasta 7 meses sin intereses. Todo eso que buscaba, lo encontré en los últimos días de la gran venta de liquidación Suburbia. ¡Corre y aprovecha! Válido del 23 de julio al 3 de agosto 2025. CAT 0% informativo. Consulta términos y condiciones en tienda. En Super Colchones festejamos en grande. Gran venta de 50 aniversario. Con toda la tienda a mitad de precio. Las mejores marcas del descanso a mitad de precio. Además, llévate descuentos extra y regalos en tus compras. Super Colchones. Gran venta de 50 aniversario. Válido en marcas participantes. Aplican restricciones. En el segundo piso de la cuarta transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hablando de estos movimientos que se dan y que pudieran continuar, Marco, ¿qué tanto hay riesgo o esta ida hacia
pues la desaparición o fusión del INE con otras dependencias, como ha pasado con otros institutos. Esperemos que no. O sea, yo comencé con esa propuesta, con esa opinión de que habría que urgir la reforma electoral que pretenden los gobiernos de Morena desde López Obrador. Era una propuesta que pretendían eliminar los organismos públicos descentralizados, los estatales, vaya. Pretendían quitarle presupuesto a los institutos electorales y siguen pretendiendo que su estructura esté afín a sus colores. Por eso la urgencia de que en este momento ya se tomen decisiones, porque la mujer presidenta del INE no está dando garantías de que es independiente con este tipo de movimientos. Si tú dijeras, quien llega tiene el perfil o es mejor del que se va, o es una necesidad porque la persona se está jubilando, como ocurre en uno de los casos. O sea, visto, bueno, hay que, la evolución es normal, el perfeccionar es normal, intentar perfeccionar las cosas, pero cuando todo se hace de manera sospechosa y aparte a la mujer lo rodea todo este contexto que marcaba decir hace unos momentos, o sea, estás muy vinculada al poder. Creo que no es lo sano. Entonces, lo sano en este momento, que no hay un proceso electoral hasta el 2027, es urgir la reforma electoral y es definir reglas claras para lo que vamos a tener. Que ojalá, insisto, la necesidad o la propuesta de todos los que se inmiscuyan en la reforma sea crear un organismo independiente que por fin logre recuperar la credibilidad que tenía aquel IFE, y que en ese sentido México salga ganando. Yo soy contrario a todo lo que se ha propuesto en el sentido de eliminar los organismos públicos locales, soy contrario a disminuir los presupuestos, porque estoy seguro que en esa disminución de presupuestos los malos, los delincuentes, los narcos van a entrarle a financiar campañas, como ya sucede en muchas partes, y en parte van a entrarle a financiar organismos electorales que seguramente van a inclinarse hacia sus propuestas o hacia donde ellos van, o por lo menos van a ser como que no observan algunos excesos que ya han estado ocurriendo últimamente. La urgencia, yo insisto, es una reforma electoral que nos permita definir un instituto electoral que se fortalezca y sobre todo que marque reglas claras en cuanto a definir quiénes van a ser los futuros consejeros y los que toman decisiones administrativas y de su jurisdicción en cuanto a lo electoral. O sea, es difícil creer que un organismo que estaba tan fortalecido hoy se proponga prácticamente que renazca o que se renueve con tanta fuerza, pero es obvio que ya fue rebasado o casi cooptado por el actual poder, y no es sano para la democracia y no es sano para un país que su única estabilidad o su estabilidad se ha basado en como único cimiento en la democracia, si quieres incipiente, que tenemos, pero en democracia al fin. Desiderio, ¿cómo ves esta posibilidad de desaparición o fusión a otros órganos? Y eso, lo que pasa es que Morena es especialista en enterrar institutos, entonces bajo esa tendencia pues sería posible. Igual no desaparecerlo, pero sí disminuirlo, cooptarlo. Aquí hablamos de presupuesto. Y como comentaba Marco, una reforma electoral en donde el poder del instituto se centralice, se quiten la participación en los estados de estos organismos, pues volvería a centralizar todo el poder directamente a la Ciudad de México, que como antes, y era alguno de los grandes cambios que se había dado en el pasado siglo, tratar de descentralizar el poder y que cada estado, cada entidad federativa tuviera sus instituciones, su participación. Entonces, en esta lucha de tratar de sacar
tratar de ahorrar presupuesto, bueno, podemos caer en ese tipo de cosas, que es un claro retroceso en ese aspecto. Ahora tendrías que viajar directamente a la Ciudad de México, a las oficinas centrales, a solucionar tus problemas, cuando aquí tienes en ese momento un instituto en donde pues puedes levantar tus quejas, tus querellas directamente y ya se procede. Entonces, en ese aspecto, ahora, pues sí, el gran problema también de una reforma electoral, como comenta ahorita, la necesidad de una reforma electoral en este momento, pues es que sería una reforma con los dados cargados. Ahorita en este momento no hay una oposición que pueda crear un equilibrio para que al final de cuentas Morena no saque una reforma directamente a pedir de boca para ellos, que ese es el principal riesgo, como ha pasado, lo hemos visto anteriormente con la reforma al Poder Judicial. Al final de cuentas, la oposición, aunque patalee, aunque grite, pues al final de cuentas, la aplanadora del partido oficial, pues pasa encima de ellos y aprueban lo que quieren aprobar. Entonces, ahorita el riesgo de eso es de que con una reforma electoral, ahora sí, lo que era el orgullo del IFE, de la democracia, pues se termine siendo un instituto diminuto, sin presupuesto, sin mayor injerencia, sin mayor importancia, que simplemente sea, pues hasta cierto punto, el árbitro que al final le levante la mano al ganador, sin mayor injerencia en el mismo sistema. Entonces, ese es el riesgo al que podemos llegar. ¿Que es posible? Claro que es posible. Sobre todo en el aspecto de que, como hemos visto otras instituciones, la gestión de Morena ha dicho, es que no las necesitamos, es un gasto de dinero. Claro que las necesitábamos, porque necesitamos organismos descentralizados que puedan al final de cuentas fiscalizar lo que está haciendo el gobierno. Si no los tenemos, corremos el riesgo de que el gobierno haga lo que quiera y el ciudadano ni se entere. Muy bien. Bueno, pues agradecer como siempre que han estado con nosotros. Marco Antonio Vázquez, gracias. Gracias, buen día al auditorio. Gracias, Desiderio García. Te agradezco mucho la invitación, gracias por el café, buen día. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.